directamente desde primera hora. Os traigo un acuerdo de asamblea y que esto es de lo que partimos. Fue situarnos en el barrio, ver el barrio qué es lo que era y qué es lo que había. Y en el barrio Cerro Amate, que es muy amplio, que no solamente el cerro, sino coge barrio, barriada y demás, muy heterogénea también, pero el hilo conductor de todo ello era el tema del desempleo. Y cómo el desempleo, el paro, la precariedad y todo lo que eso conlleva, se estaba dando entonces y ahora mucho más, en la situación de crisis del sistema capitalista en la que estamos viviendo. Entonces, desde el principio, nosotros llegamos a ese punto, que nuestra asamblea 15M no se iba a dispersar o a disgregar, o como queráis decir, en distintos puntos. Los dos puntos conductores de Cerro Amate han sido el tema de la laboral, o el tema laboral, de desempleo, empleo y demás, la precariedad y todo esto, el paro, y lo consiguiente, que afecta también bastante, que es el tema de la vivienda. Porque es una cosa como muy simple. Tú te quedas en paro, estás pagando una hipoteca, y como no tengas medio, te tiran a la calle y se acabó. Entonces, han sido las dos vías por donde hemos estado trabajando. El horario de la oficina es hasta las 8 de la tarde. A las 5 y pico cerraron y comunicaron al resto de los SAE de Sevilla que bueno, que cerrara, que esto iba a ser masivo y que, vamos, yo no sé qué es lo que se pensaba que íbamos a hacer. Y hay un vídeo muy cortito que a mí me gustaría que lo vierais, en el que es la primera noche de la ocupación, es decir, la tarde-noche, porque llegan a querer negociar, en plan bien, amenazando, y ya por ellos, por los de dentro, que deciden de aquí no nos vamos y de aquí no nos vamos. Y estuvieron 10 días, que Pepe os lo puede contar mucho. Pues él nos comentó que había recibido una orden de los superiores que tenía que clausurar la oficina del SAE. Nosotros le dijimos que esa era una decisión política, que nos parece correcta, pero que nosotros obedecíamos. Como somos animales políticos, obedecíamos otra decisión política, que era la de la Asamblea del Cerro, que era ocupar la oficina del SAE, y que mientras no se cumpliesen nuestras 4 reivindicaciones, que de allí no íbamos a estar pacíficamente, pero que de allí no nos movíamos en absoluto. Pues pasó el tiempo, luego vino el director general de calidad del Centro de Empleo, vino también otro director de la policía. Entonces, una negociación primero con el director de calidad del Centro de Empleo, y lo único que nos prometía él era que el viernes pues teníamos una reunión con la ministra de Empleo y que en lo largo de la misma pues le iba a hacer llegar nuestras reivindicaciones, pero sin comprometerse a la mano. Entonces, nuestra postura era que nos parecía muy bien, pero que no tenía por qué eludir la responsabilidad de la Junta de Andalucía, ¿no? Que la Junta de Andalucía también tiene competencias en materia de empleo, que eran 3 puntos de ellos, ¿no? Y el 4.º punto, que era el de la creación de un ingreso digno, una renta básica, era competencia de la Consejería de Asuntos Sociales. Entonces le decimos que no hubiese una responsabilidad y que no hubiera también una respuesta a la Junta de Andalucía. Y él nos decía que no nos podíamos quedar, que hasta el viernes después de la reunión, que teníamos que salir, pues, un periodo tenso, vamos, de negociación, y dijimos que no salimos de allí mientras no hubiese una reunión, y en base a los hechos concretos de esa reunión, pues ya no levantábamos la ocupación. Entonces nos sentamos en el suelo los 4 que estábamos allí, con nuestros carteles, pacíficamente, y se acercó ya el director de la policía y nos dijo, bueno, que estaban esperando la orden de desalojo, que nos iban a poner una multa de unos 400 euros por persona y día que permaneciésemos en la oficina del SAE, que de ahí no nos movía nadie. Y bueno, pasó una hora, la orden los antidisturbios estaban fuera, pero la orden de desalojo no llegaba. Y transcurrida pues una hora y media, se volvieron a acercar el director de la oficina de empleo, el de la policía, el psicólogo,
y con una postura totalmente opuesta a la inicial, ¿no? Diciendo que nos podíamos quedar en la oficina de empleo el tiempo que quisiéramos, que podíamos utilizar los baños, que si nos hacía falta un médico o medicina o lo que fuera. Y eso es lo que yo quería que os quedara claro. El tema de la ocupación, los 10 días que se tiraron y demás, no era para yo quiero trabajo para mí y para el otro y para el otro. Son reivindicaciones generales, muy concretas, sobre las que la gente se puede unir. Nosotros en nuestro barrio, en el 15M, no empezamos como el 15M en sí, fue mucho antes. Entonces, de entre 4 personas, éramos 7 personas, en el centro cívico decidimos qué teníamos que hacer en el barrio. Entonces empezamos montando un colectivo ciudadano, convocamos a los parados, a fuentes de las elecciones municipales, y a raíz de esto pues pensamos siempre en la asamblea, todo hombre en la Plaza del Abasto, lo hacíamos allí. Y hace cuestión, justo a la misma fecha, cuando los compañeros se metieron en el sala, pues fue el 24, decidimos entrar a la residencia y ocuparla. Que estaba 2 alas, 110 plazas vacías, una de las mejores residencias que no lo tiene Virgen de Rocío en espacio, no lo tiene, y la ocupamos pacíficamente. A raíz de ahí, en verdad fuimos a poner unas pancartas, a hacer una foto, pero ya surgió la posibilidad y nos quedamos allí, ya por aquí no nos movemos. Y entre la asamblea de Montequinto y 2 hermanas, pues ya empezamos a lo que es ayudarnos una acampada abajo y una acampada arriba, hasta que ya el delegado, la primera vez que nos citó a nosotros en la residencia. Y si queda ahora mi compañera, si podemos echar ahí para explicar más o menos sobre la residencia y todo. Pues bueno, yo soy Chari, trabajo en la residencia, en la susodicha residencia, desde hace 27 años, desde que se abrió, pero no será tan viejo el edificio mucho más viejo. Yo quería hacer un poquito de historia y explicar un poco por qué la necesidad de una residencia. Si nos remontamos muchos años atrás, siempre el abuelo siempre ha sido algo privilegiado en la familia, siempre está como mal visto el llevarlo a un asilo, antes se llamaba asilo. Siempre había alguien en casa para cuidar del abuelo, pero claro, eso va cambiando, la gente se va incorporando al trabajo, a la abuela también, bueno, ya hablo en general, abuelo y abuela. Y ya pues no quedaba gente en la casa, ¿no? Siempre la mujer a trabajar, con la incorporación de la mujer al trabajo, no quedaba nadie para cuidar del abuelo. Y surge por parte de las administraciones la creación de este espacio público, creado con dinero público para ocuparse de esa persona, que mientras que ha sido productiva el gobierno se ha beneficiado de esa persona, y cuando llega la vejez también se ocupaba de esa persona. De ahí surge la necesidad de una residencia. Esto actualmente está cambiando, porque ahora el sistema que tenemos es exploto al trabajador mientras que es rentable, y cuando deja de ser rentable me olvido de él y lo aparco. De ahí el derivado ahora, el que de cerrar las residencias públicas y caminamos hacia la concertada y hacia la privada, como todo. Y nos dice, bueno, que no es un cierre, claro, ellos no pueden decir abiertamente que es un cierre, es un traslado provisional mientras que se hace una nueva residencia. Esto lo vienen diciendo, que se hace una nueva residencia desde hace un montón de años. La primera reunión que tenemos con el comité de empresa, la primera frase que nos dicen es: esto se cierra sí o sí. Eso lo tengo yo grabado fuera. Que un comité de empresa me diga, el comité de empresa funciona básicamente con comisiones y UGT, que se unen y son mayoría. Para mí, portavoces de la administración, porque que me diga que esto se cierra sí o sí y se le plantea la posibilidad, bueno, vamos a ver, es que va a ser peor, es que si peleamos peor, es que después los que venían las elecciones después, lo van a cerrar sin ninguna garantía. Más vale que negociemos, que vamos a negociar de manera digna. No he contemplado nunca, en ningún momento, la posibilidad de quedarnos allí y de pelear por aquello. El único apoyo que hemos encontrado por parte del 15M. Pero claro, UGT y comisiones, que son gente, los que están allí liberados, que han trabajado con nosotros antes, lazos de amistad con las compañeras, están haciendo una labor, un trabajo de comicoco hacia el personal, que el apoyo que teníamos se lo están... La gente tiene metido en la cabeza de que es personal de la Junta y que
se cierra aquello, bueno, le tienen que ubicar en otro sitio. Es que eso es lo que... Vale, yo iría a otro sitio, yo iría al Diópolis, yo iba al lado del Diópolis. Pero porque tú eres funcionario. Yo no soy funcionaria, soy laboral, pero soy fija. Entonces, yo no perdería mi puesto de trabajo, pero no se trata de mi puesto de trabajo. Se trata de las vacantes, se trata de la bolsa de sustitución, de la contrata y se trata de que se cierra un centro público y que se trata de que se aminora el trabajo. Yo voy a trabajar. ¿Dónde va a trabajar mi hijo cuando se incorpore al mercado laboral? El problema es más grande que mi puesto de trabajo. Bueno, pues resulta, a raíz de la residencia hemos conseguido 7 ingresos. A base de ese hincapié estamos metiendo a la gente allí. ¿Qué papel estamos haciendo nosotros? Un papel que voy a darse a la delegación. No se ponen de acuerdo los familiares, que ya están metidos con nosotros, le damos ya la salida, que vaya a delegar y se están metiendo ya gente allí. Y yo le digo a todas las salas de aquí que lo que estamos haciendo es que qué caso, por ahí se ha pasado una lista, qué caso, ahí tenemos una especie de guía, tengáis de un familiar, amigo, que estén apostando por una residencia o que ya estén valorados y que no le den una residencia pública. ¿Por qué me tengo que ir a la privada? Porque es negocio, mercancía. Entonces allí los pías se van acumulando, o te mueres o te va a una privada. Esa es la conclusión. Lo mismo que no están haciendo con la sanidad pública, lo mismo no están haciendo con lo que es la escuela pública. Exactamente igual. Somos números, somos negocios. Cultural Radio Andaluza organiza un taller de radio. Y el fruto, el resultado de ese taller de radio, pues va a ser Radiopolis. Ya aprovecho para la publicidad, 98.4. 98.4 FM. ¿En qué se apoya, en qué se financia esta iniciativa? Pues se presenta anualmente a lo que llaman los presupuestos participativos, ¿sabéis? Una parte de los presupuestos municipales, seguro que muchos de ustedes habéis estado. Se presentan para que sean las asambleas de cada barrio las que elijan en qué se van a dedicar. Se produce una votación y Radiopolis junto a las huertas, a los huertos populares, pues salía elegida cada año. Y así se ha ido manteniendo. Recibía de entre 40 y 50.000 euros, dependiendo cada año los gastos que hubiera habido. Y de esa forma, personas, digamos, altruistas, porque ahí no hay más que los dos técnicos que cobran, unos 5 horas y otros 4 horas, de lunes a viernes, pues venían realizando unos 60 programas. Ha habido 100, 90 filas. Los programas suelen durar 1 hora, se hacen semanalmente o quincenalmente y a su vez está conectada con 2 cadenas. Una cadena nacional de emisoras donde está pues, Radio Valleca o TAS de Bilbao o las emisoras que tienen un estatus. Nos intercambiamos programas, es decir, que te pones a escuchar y puedes escuchar programas de todas las emisoras. Y nosotros también mandamos programas. Y otra cadena que es con América Latina, de manera que puedes escuchar noticias de Chile, de Argentina, de México, en total una red de 200 emisoras. El sentido que suelen tener estas emisoras en cualquier parte del mundo es que la gente pueda escuchar una voz distinta, una información distinta, una manera de tratar los problemas, no pensando en el 1%, sino pensando en el 99%. Esa es la idea. Por lo menos que haya alguna voz que sea distinta, que la cadena SER, que el país, o que el mundo, o que el pueblo, o cualquier emisora comercial. Pero distinta en qué sentido, ¿verdad? Pues que en vez de obedecer a los intereses de los que te financian, que son los anunciantes, defiende los intereses de las personas que te han votado, que son el 99%. La gente, los intereses de la gente están rara vez expresados en los medios de comunicación. Esa es la ambición que tiene la radio. Otra cosa es que lo consigamos o no lo consigamos.
aquí y además que mejor marco, porque una de las características que tiene el informe de este año en comparación con los informes de años anteriores es precisamente el espectacular aumento que ha habido de denuncias de personas que han sufrido algún tipo de tortura o maltrato policial mientras participaban de movilizaciones sociales. En concreto, si hubiese que ponerle un subtítulo al informe del 2011, pues podría decir algo así como el año del 15M. Está sonando a muchos niveles, está sonando mucho a otros niveles, pero también ha sido el año del 15M al nivel de las denuncias por tortura y al nivel de las denuncias por maltrato policial. Sí quiero empezar aclarando, como bien ha dicho Luis, que las fuentes que nosotros utilizamos para nuestro informe, para empezar, son aquellas situaciones que encajan en la definición de Naciones Unidas de tortura y malos tratos, ¿no? Nosotros no seguimos lo que sería la definición del Código Penal español, sino que nosotros entendemos como tortura o malos tratos lo que reconoce la Convención Internacional de Naciones Unidas contra la tortura y los malos tratos, que sería cualquier acto en el que una persona se le inflija sufrimientos graves, ya sean físicos o mentales, con el fin de obtener de ella o de un tercero información o una confesión, o de castigarla por un acto que se considere que ha cometido o se sospeche que ella ha cometido, o de intimidarla o coaccionarla a través de la acción de una persona que pertenezca a la función pública de seguridad de un Estado. Esto nos ubica un poco de qué estamos hablando, es decir, el maltrato que implica la tortura no es un maltrato entre particulares. El maltrato que implica la tortura es un maltrato que un Estado, que tendría muchísimos otros recursos y muchísimos otros elementos para intervenir, utiliza y emplea contra las personas particulares de su territorio. Es fundamental, para que podamos hablar de tortura, que el agente de esa acción, el agente de esa lesión física o mental, sea un funcionario de los cuerpos de seguridad del Estado o bien un delegado de custodia del Estado, es decir, una persona que está en el centro de menores, un funcionario de prisiones, por supuesto un policía nacional, un guardia civil, un policía municipal. Situaciones en el año 2011, 280, personas afectadas en el año 2011, 853. Estaríamos hablando de casi 3 personas que han sufrido algún tipo de tortura o maltrato al día durante todo el año de media, en todo el Estado. Si queremos en este año, en concreto, analizar mucho el tema de las movilizaciones sociales, porque respecto a años anteriores, el aumento de la represión ha sido impresionante. Para que os hagáis una idea, en situaciones anteriores, por ejemplo, en el año 2010 fueron 200 las personas que denunciaron algún tipo de maltrato o tortura por participar de movilizaciones sociales. Nosotros entendemos como participar de movilizaciones sociales, pertenecer al movimiento de ocupación y haber sido agredido por estar desarrollando una ocupación o por estar desarrollando algún desalojo, pertenecer al movimiento sindical y haber sido agredido durante alguna actividad sindical, dígase una huelga, dígase una manifestación, dígase un piquete, pertenecer al movimiento vecinal y haber sido agredido mientras se participaba de esa actitud y de esa actuación, pertenecer a los grupos de observación de derechos humanos como puede haber en Madrid, los que están observando las detenciones de personas migrantes o las intervenciones sobre el Top Manta y que están haciendo un ejercicio de observación de los derechos humanos y que por pertenecer a ese movimiento y por estar haciendo esa visualización reciben el maltrato policial. Pues bueno, el año 2007 hubo 227 personas, el año 2005 hubo 172 personas, el año 2010 hubo 200 personas agredidas por participar de este tipo de situaciones. El año 2011 hubo 433 personas, es decir, se ha prácticamente duplicado respecto al año anterior el número de personas que han sufrido alguna situación de brutalidad policial, de maltrato policial o de tortura por participar de movilizaciones sociales. Para acabar con estas situaciones, esto no lo va a solucionar ni este informe, que puede ayudar a que comprendamos mejor la situación, pero no se va a solucionar con este informe, ni lo va a solucionar un enviado de Naciones Unidas que venga aquí a hacer un poco lo que hacen en Siria y diga, no, pues fuego o lo que sea, no. Esto solo se soluciona cuando se toma conciencia del problema que implica la tortura, del agravante que tiene la tortura como violencia de Estado. No todas las violencias son iguales. La violencia de Estado es peor, siempre, porque el Estado, ahí tan grande él con todo su poder, siempre tiene algún otro recurso para hacerse imponer sin tener que recurrir a la violencia.
Entonces, ¿por qué a veces se recurre a esta violencia gratuita? Porque es útil para que el Estado mantenga su estrategia de miedo, de represión, sobre todo sobre los movimientos sociales, pero no solo, sobre cualquiera, y una vez que a la policía le has regalado esa impunidad, la utiliza para lo que quiere. La utiliza cuando su mando le dice cargar y cargan, pero de repente su mando no le dice cargar y en una detención normal y corriente de una persona sin papeles en mitad de una calle, sacan la pistola y disparan al aire. ¿Por qué? Porque no va a pasar nada. Sí, así un rato llevo. Bueno, la verdad es que no me dejaron muy claro a mí cuando me comentaron el tema de las jornadas estas, en qué margen de maniobra iba a tener yo para hablar de esto de la memoria. Por un lado, podríamos hablar de lo que es la memoria histórica de hace 10, 12 años para acá, se viene denominando sobre la memoria histórica que tiene que ver pues, con la dictadura, pero sobre todo con la represión, aparte de la guerra, la dictadura e incluso del proceso de transición. Esa es la clásica denominación de lo que se le conoce como memoria histórica, aunque últimamente algunos empiezan a denominarla, no sé por qué, como memoria democrática, ¿no? La intención habrá que pedirle que la aclare, porque parece ser que una vez más la clase política intenta fagocitar o eliminar los contenidos de un término que ha dado a conocer la sociedad civil, ¿no? Y que ha mantenido. Yo por otro lado le planteaba a algunos compañeros que quizás tendríamos que empezar a hablar de nuestra propia memoria ya, y no es porque nos visite el Alzheimer, que también, ¿no? Sino porque vimos un paviejete y tenemos unas costumbres que son muy chulas. Por ejemplo, no cuidamos la documentación, no estamos al tanto de ella, y a la hora de la transmisión verbal, pues evidentemente la historia se va desvirtuando con el tiempo, y al final lo que parecía que es que la gente se tiraba con paracaídas y terminaron diciendo que volaban, ¿no? Pues más o menos algo de eso nos puede pasar. Yo hacía hincapié fundamentalmente que quizás podíamos empezar a reivindicar cuáles serían nuestras actuaciones para nuestra propia memoria, más que para el ámbito de la memoria histórica en general, sino nuestra memoria, la memoria de aquellos que hemos estado, nosotros todos, que hemos estado participando en la lucha sindical y política y social de este país, pues desde que tenemos 15, 16, 17 años, y que hemos ido dejando pasar y que no hemos transferido o no hemos dado a conocer. Y la verdad es que esta organización, si algo tiene, es bastante imaginación a la hora de hacer cosas, de plantear cuestiones y que van más allá del sindicalismo clásico, lo que no ha evitado que en algunos casos tengamos incluso discusiones importantes, ¿verdad? En algunos casos hemos tenido buenas e interesantes debates que lamentablemente ya no se dan. Por ejemplo, en un proceso que se da en una empresa importantísima de Sevilla, que es de casa, hay un grupo de gente que plantea que bajo el eslogan de nuevas ideas para una vieja fábrica se plantean muchas cosas. E intentamos incluso sentar en una misma mesa al que entonces era alcalde de Sevilla, que se sentó, pero Uruguela, al auditorio Luchino, que entonces estaban empezando, para hablar de la posibilidad de convertir Tasa en lo que lo habían hecho los italianos después de la Segunda Guerra Mundial, en un centro no solamente de producción, sino de diseño y de escuela de futuros diseñadores urbanos. Aquello se fue a la mierda porque lo boicotearon desde el ámbito sindical mayoritario, las comisiones no podían permitir eso. Eso es un detalle. O, por ejemplo, desde que nuestra empresa, en este caso Construcciones Aeronáuticas, la única vez que creo que nos hemos sentado a nivel de dirección general en Madrid para no hablar del convenio colectivo, para hablar de aerogeneradores, o sea, hacer molinos de viento, esas cosas que ahora hay por todos lados, pero que entonces no había ninguna. O de convertir los aviones de construcciones en aviones contra incendios forestales. Esos son planteamientos que se han llevado, además por caminos tan importantes
importante, entre comillas, como que esas propuestas fueron aprobadas por el Parlamento andaluz por unanimidad, a una propuesta que planteaba esta organización. Sin embargo, de estos dos temas, por ejemplo, yo dudo mucho de que haya ningún tipo de documentación. Bueno, quizás la de construcción aeronáutica en el archivo de la empresa tengan algo, ¿no? Pero se generó una documentación importantísima, muy interesante, que bueno, no sé de dónde puede estar, pero daría pie a debatir muy ampliamente, sobre todo teniendo en cuenta en que la construcción de los aerogeneradores, construcción aeronáutica y el gobierno, que parece ser una empresa pública, negociaron en aquel momento con los vascos y constituyeron una empresa. Esa empresa hoy es la primera empresa de España en construcción y en explotación de molinillos, o sea, de aerogeneradores. Curioso, ¿no? Cuando Construcción Aeronáutica tenía toda la tecnología, tenía a gente cualificada e incluso un horno especial que solamente en España existía ese en Madrid para la construcción de las palas en fibra de carbono. Esos dos detalles, ¿no? Por ejemplo, nos daría pie a recuperar esa parte de memoria que está aquí feliz, y podríamos hablar del manual de los usuarios que en un momento determinado el sindicato, la gente de correo, plantea como forma de darle peso y protagonismo al propio correo de telégrafo, ¿no? O en DUSA, cuando se habla del cambio de las flotas, el cambio de la flota de autobuses de gasoil clásico por los de gas o por los de no contaminantes, cosa que se negoció en su momento antes de la época del 92 con el periodo, ¿no? El gabinete de este tío, y no nos dimos cuenta, porque evidentemente se lo iba a nuestras manos, que un año y medio, 2 años después los autobuses estaban andando incluso el mismo modelo que nosotros habíamos planteado. Evidentemente se aprobó, sacaron el dinero porque era una subvención, pero nosotros no hemos vuelto a reivindicar que esa idea, que ese planteamiento, que esas actuaciones partieron de nosotros. Hemos perdido esa capacidad de eso. O que la primera feria de agricultura económica que se hace en Sevilla la realiza la CEPA y la CGT, ¿no? O la guerra a muerte que tenemos durante un montón de tiempo con el vertedero de Nerva, o el primer sindicato que se plantea intervenir a fondo en el tema de la ruptura de la balsa, que ya es hace 3 días, no estamos hablando ya de hace 25 o 30 años, sino reciente. Con ello quiero decir que esta casa ha elaborado, ha planteado, ha luchado por reivindicaciones por las cuales tendríamos que estar en principio, por lo menos, orgullosos de haber trasladado esas cuestiones a la calle, que alguien la ha heredado sin que nosotros hayamos firmado testamento, y que encima nos hayamos callado sin el más mínimo problema careno de haber sido planteado abiertamente. El problema además es que no se lo hemos trasladado a la gente que nos ha ido tomando el relevo como experiencia de lucha sindical, porque cada historia de esta ha sido la virgen, ¿no? Nos ha costado horas y horas de trabajo, y no ha quedado nada, nada más que en la memoria de aquellos que estuvieron en ese momento haciendo ese tipo de actuación. Y con los medios técnicos que hoy existen, por ejemplo, ¿no? O las cámaras estas, en fin, pues sería relativamente fácil, no había falta una inversión extraordinaria ni para adelante y grabar eso, ¿no? Recuerdo ahora mismo la guerra que tuvimos durante años con Ragel y la falsificación, el contrabando de los gasóleos, ¿no? Que le regalamos a la hacienda pública más de 100.000 millones de pesetas. O sea, este tipo de intervenciones, no porque sean extraordinarias, sino porque no son lo habitual, debemos de estar reivindicando. Y tenemos que dejar por lo menos constancia testifical de ello. Es verdad que el testimonio
no tiene para mucha gente, sobre todo para los profesionales de la historia, el valor que tiene el documento. Pero tampoco nosotros vamos a tener documentos para ello válidos de testificación oficial para que eso se convalide como historia, ¿verdad? Porque bueno, nosotros no come la moral que sea historiográfico o no historiográfico, sino que quede para el conocimiento de la gente que nos están tomando el relevo o para el futuro, más o menos inmediato, ¿no? O sea, la importancia que eso tiene la empezamos a echar cuenta cuando la metodología de trabajo durante el tiempo también se va perdiendo. No cambia porque se cambia porque cambia la situación sociolaboral, política, sí, pero también se cambia porque se pierden referencias, se pierden experiencias. Y eso sí, esa es la memoria, esa es la necesidad de transmisión.